El capitán Jake Morrison se paró en la ventana del puente de la Earth Sope, observando cómo la enorme estación espacial se hacía más grande a medida que se acercaban. Había visto fotos de Centaur Prime antes, pero nada lo preparó para la realidad. La estación era más grande que cualquier ciudad de la Tierra, con torres que se elevaban en espiral hacia el espacio y luces que brillaban como estrellas. «Señor, estamos recibiendo señal de la plataforma de atraque», dijo el teniente Pete Walsh desde su estación. «Nos están dando permiso para aterrizar». Jake asintió y respiró hondo. Eso era todo. Después de 300 años soñando con conocer otra vida inteligente, los humanos finalmente estaban aquí. El equipo de primer contacto había hecho bien su trabajo 2 años atrás, pero esto era diferente. Era la oportunidad de la humanidad de unirse al Consejo Galáctico. La DRA. Ellen Brooks se acercó a él con su tableta llena de notas. Había estado estudiando biología alienígena durante meses, preparándose para este momento. «Jake, he estado revisando los datos de nuevo. Cada especie del Consejo evolucionó de forma diferente a la nuestra. La mayoría eran criadores o comían tanto plantas como carne, pero ninguno era cazador puro como nuestros antepasados». «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó Jake, sin dejar de observar la estación. «Todavía no estoy seguro, pero podría explicar por qué sus guerras son tan extrañas». La almirante Lisa Cooper revisaba archivos militares en su pantalla. Había estado callada durante la mayor parte del viaje, pero Jake notó que estaba pensando mucho en algo que Lisa había combatido en la rebelión de Marte y las guerras del Cinturón. Entendía el combate de maneras que incomodaban a otras personas. La nave atracó con un suave golpe y Jake se alisó el uniforme. «Todos listos». La esclusa de aire se abrió y entraron en un mundo diferente a todo lo que habían visto. El aire olía diferente, lleno de aromas de plantas que nunca habían visto. Seres alienígenas se movían por los pasillos. Algunos caminaban sobre 2 piernas como humanos, otros flotaban o se deslizaban. Por las paredes, una criatura alta y cristalina se les acercó. Su cuerpo parecía estar hecho de vidrio vivo y, cuando habló, su voz sonaba como campanas de viento. «Bienvenidos humanos. Soy la canciller Texara, del pueblo Bortano. Nos complace conocerlos». Jake hizo una ligera reverencia, como le habían enseñado los diplomáticos. «Gracias, canciller. Soy el capitán Jake Morrison y esta es la almirante Lisa Cooper y la doctora Ellen Brooks. Nos honra estar aquí». El canciller los guió por la estación, explicando cómo funcionaba el Consejo Galáctico. 47 especies diferentes se unieron hace más de 3000 años para crear la paz en la galaxia. Cada especie contribuía con naves y soldados para mantener el orden y los conflictos se resolvían mediante reglas rigurosas que todos seguían. «Su especie nos interesa mucho», dijo el canciller mientras pasaban junto a un grupo de seres insectoides que mantenían lo que parecía una discusión amistosa. «Han logrado viajar más rápido que la luz muy rápidamente tras desarrollar armas nucleares. La mayoría de las especies tardan mucho más en equilibrar dichas tecnologías». El Dr. Brooks preguntó: «¿Cómo gestionan los desacuerdos entre especies?». El cuerpo cristalino del canciller pareció iluminarse. «Hemos perfeccionado el arte de la guerra civilizada. Cuando las disputas no se pueden resolver mediante la negociación, participamos en ejercicios militares controlados, se establecen reglas, se fijan límites y los conflictos se resuelven con una mínima pérdida de vidas». El almirante Cooper dejó de caminar. «Guerra civilizada». «Sí, cada batalla se libra según protocolos estrictos. Las naves se reúnen en coordenadas predeterminadas y entran en combate hasta que un bando lo solicita. Negociación y luego se reanudan las conversaciones. Esto ha evitado grandes guerras durante milenios». Lisa y Jake intercambiaron miradas. Esto no se parecía en nada a las guerras que conocían de la historia de la humanidad. Entraron en una gran plataforma de observación donde podían ver batallas espaciales a lo lejos. Jake observaba a través de la pantalla. 2 flotas de naves alienígenas se alineaban una frente a la otra como ejércitos de la antigua Tierra. Las naves se disparaban desde lejos y, tras unos minutos, un grupo se retiraba mientras el otro permanecía en su lugar. «¿Es eso una batalla?», preguntó Lisa. «De hecho, la Confederación Mollisk y la República Coral llevan 6 meses enfrascadas en este conflicto. Como pueden ver, siguen los protocolos de combate adecuados». Lisa observaba la pantalla con creciente confusión. Las flotas alienígenas se turnaban para dispararse, casi como si estuvieran jugando a un juego. Cuando las naves sufrían daños, se retiraban en lugar de aprovechar su ventaja. Cuando un bando comenzaba perdiendo,
Enviaron un mensaje y ambas flotas dejaron de luchar. ¿Cuántas bajas?, preguntó. 17 heridos, ninguno muerto. El Mollusk. La flota solicitará negociaciones mañana, y los términos se acordarán la próxima semana. La DRA. Brooks tomaba notas rápidamente. Jake podía verla conectando piezas en su mente, como cuando estaba resolviendo un problema complejo esa noche en sus aposentos asignados. Los tres humanos discutieron lo que habían visto. Ellen, ¿qué opinas de todo esto?, Jake preguntó. La DRA. Brooks abrió su investigación en su tableta. Todas las especies en el Consejo evolucionaron como. Los que cultivan o comen de forma mixta observan sus mundos natales, abundantes recursos, múltiples continentes y ecosistemas diversos. Nunca tuvieron que competir por la supervivencia como nuestros ancestros. Lisa instó, no entienden la guerra real porque nunca necesitaron desarrollarla. Su idea de lucha es más como un evento deportivo con reglas y árbitros. El almirante Cooper se levantó y paseó por la pequeña habitación. Jake, he estado en guerras reales. He visto lo que sucede cuando la gente lucha por sus vidas, sus hogares y sus familias. Lo que vimos hoy no es guerra, es jugar a la simulación. La pregunta es, Jake dijo lentamente, ¿qué pasa cuando descubren cómo luchan los humanos en realidad? A la mañana siguiente, la canciller Texara los invitó a una ceremonia formal donde se ofrecería a la humanidad la membresía en el Consejo Galáctico. El gran salón estaba lleno de representantes de docenas de especies, todos ansiosos por dar la bienvenida a los nuevos miembros a su pacífica civilización, los humanos de la Tierra. La canciller anunció, el Consejo Galáctico invita a su especie a unirse a nuestra alianza. Contribuirán con naves y personal a nuestras fuerzas de paz, y a cambio, tendrán acceso a nuestras redes comerciales, tecnologías y protección. Jake se puso de pie para aceptar, en nombre de la humanidad, su invitación y aceptar la membresía en el Consejo Galáctico. La sala se llenó de sonidos que Jake asumió eran aplausos, aunque sonaban más a instrumentos musicales que a aplausos. La canciller Texara continuó, su primera misión será ayudar a resolver la situación del sindicato Craxi. Han estado realizando incursiones no autorizadas en el borde exterior y nuestras fuerzas de paz necesitan refuerzos. El almirante Cooper se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de incursiones? Operaciones de piratería estándar. Atacan naves de carga. Exigen tributo y se enfrentan a nuestras patrullas cuando se enfrentan a la situación. Requieren naves adicionales para animarlos a negociar. Después de la ceremonia, Jake encontró a Lisa de pie sola en una plataforma de observación mirando las estrellas, reflexionando. Él preguntó, no, dijo ella en voz baja. Pero creo que estamos a punto de enseñarle a esta galaxia algo que no están listos para aprender. ¿Qué es eso? Lisa se giró para mirarlo y Jake vio algo en sus ojos que le recordó por qué la habían elegido para esta misión. Era la mirada de un depredador que acababa de darse cuenta de que era rodeado de presas, como cazan los depredadores en Apex. El comandante Ben Walls observaba los mapas estelares en su pantalla mientras la flota humana se movía por el hiperespacio hacia la zona de conflicto Craxi. El acorazado sabía que Ginebra era la nave más grande que la Tierra jamás había construido y que tenía suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña luna tras él. 4 destructores y 2 cruceros lo seguían en formación. Señor, llegaremos al sistema objetivo en 6 horas, informó la teniente Kate Morgan desde la estación de navegación. Era joven para su rango, pero sus puntuaciones tácticas eran las más altas que la Academia jamás había registrado. Ben asintió y se volvió para estudiar de nuevo los informes de la misión. El sindicato Craxi había estado asaltando las rutas marítimas del Consejo durante 6 meses. Según los informes, atacaban naves de carga, exigían el pago y luego se retiraban. Cuando llegaron las fuerzas del Consejo, todo parecía casi cortés comparado con las incursiones piratas que Ben había librado en el cinturón de asteroides. Kate sacó las grabaciones de batalla. El Consejo nos envió la pantalla principal. Se iluminó con imágenes de enfrentamientos previos entre las fuerzas del Consejo y los Craxi. Ben observó las ordenadas formaciones de naves alienígenas. Alineadas una frente a la otra en el espacio vacío, las naves Craxi eran oscuras y angulares, mientras que las fuerzas de paz del Consejo eran suaves y curvas. Disparaban armas de energía de un lado a otro, como si siguieran un guión. «Pausa ahí», Ben dijo señalando la pantalla. «Miren esa formación. Están perfectamente espaciados, todos en línea recta». Kate estudió la imagen. «Señor. Se están convirtiendo en blancos fáciles. Cualquier cadete de la Academia Militar
sabría que no debe agruparse así. Sigan viendo la batalla. Continuaba en pantalla. Tras 15 minutos de intercambio de disparos, varias naves Craxi se retiraron con daños menores. La flota del Consejo mantuvo su posición y dejó de disparar. Apareció un texto en la pantalla indicando que las Craxi habían solicitado un alto el fuego temporal para evaluar los daños. ¿Dejaron de luchar para contar sus arañazos?, preguntó el capitán Rick Stone por el enlace de comunicación desde su destructor. Su voz transmitía la misma incredulidad que Ben. El teniente Morgan sacó más grabaciones. Señor, he analizado 12 batallas diferentes. El patrón siempre es el mismo. Se encuentran en coordenadas predeterminadas. Lucan por. Establezca una cantidad de tiempo y luego interrumpa cuando las bajas sean demasiado altas. Defina demasiado alto. ¿Alguna baja, señor? Si una nave reporta daños graves o lesiones en la tripulación. Ambos bandos dejaron de luchar inmediatamente. Ben se reclinó en su silla de mando. Él había luchado en la Guerra de los Titanes, donde las flotas humanas lucharon durante meses por una sola estación espacial. Había visto naves luchar hasta que sus cascos se agrietaron y sus tripulaciones respiraron profundamente. El aire circulado de los tanques de emergencia hacía que la idea de detener una batalla porque alguien resultó herido pareciera imposible de entender. La comandante Kate dijo en voz baja: «No creo que sepan cómo librar una guerra de verdad». Antes de que Ben pudiera responder, el sistema de comunicación emitió un pitido. Un rostro alienígena apareció en la pantalla, parecido a un insecto, con grandes ojos compuestos y mandíbulas chasqueantes. El sistema de traducción lo identificó como el almirante Quintar de la flota de mantenimiento de la Paz Netis. «Comandante Walsh. Bienvenido al teatro de operaciones. Soy el almirante Quintar y coordinaré nuestra respuesta conjunta a la situación de Crazy. Encantado de conocerlo, almirante. ¿Cuál es nuestra situación táctica actual?» La antena del almirante alienígena se movió en lo que podría haber sido confusión. Situación táctica. Los Craxi han acordado negociar la próxima semana. Mantendremos los patrones de patrulla estándar hasta entonces. Negociaciones. Creí que estábamos aquí para detener sus incursiones. Por supuesto, una vez que el señor de la guerra Azmore acepte una compensación adecuada para los comerciantes, el asunto se resolverá. Así es como se manejan estos conflictos. Ben miró a Kate, quien intentaba no sonreír. Almirante. ¿Y si se niegan a negociar? Entonces los enfrentaremos en un combate formal, según los protocolos establecidos. He preparado los documentos del desafío para su revisión. Después de terminar la llamada, Ben convocó una reunión con sus oficiales superiores. El capitán Stone llegó a bordo del Nuevo Ginebra junto con la comandante Amy Foster del destructor Falcón y el mayor Dan Clark, quien lideró el destacamento de marines. «Caballeros», Lady Ben comenzó, «tenemos un problema. El Consejo espera que luchemos según sus reglas, pero no creo que sus reglas funcionen contra piratas de verdad». El capitán Stone sacó informes de inteligencia en su tableta. «Señor, he estado estudiando a los Craxi. No son como las otras especies del Consejo. Su mundo natal es hostil y tiene recursos limitados. Han sido asaltantes durante siglos antes de conocer al Consejo, así que saben cómo luchar de verdad», preguntó el comandante Foster. «Eso es lo que me preocupa. Han estado jugando según las reglas del Consejo porque ha sido fácil, pero ¿qué pasa cuando deciden dejar de jugar?» El mayor Clark habló: «Señor, con respeto. Quizás le estamos dando demasiadas vueltas a esto. El Consejo ha mantenido la paz durante 3000 años. Su sistema funciona, teniente Morgan». Mostró mapas estelares que muestran el territorio Craxi. «Mayor, mire estos informes de patrulla. Los Craxi no solo están asaltando naves al azar, sino que están atacando rutas de carga específicas, evitando al Consejo. Las patrullas y sus ataques se están volviendo más audaces. Esto no es piratería aleatoria, es una campaña coordinada». Ben estudió los patrones que Kate había descubierto. Las incursiones formaban una progresión clara, cada una probando los tiempos de respuesta del Consejo y las capacidades defensivas. «Están buscando debilidades». El señor Kate continuó: «Hay algo más. Los Craxi han estado solicitando información detallada sobre las capacidades militares humanas. Quieren saber cómo luchamos». El comandante Foster frunció el ceño. «¿Por qué les importarían a los piratas nuestras tácticas? Si ya no son solo piratas». Ben se dio cuenta de que son rebeldes y quieren saber si somos una amenaza o una oportunidad. Al día siguiente, llegaron a la zona de conflicto.
El territorio Craxi era un cúmulo de sistemas estelares en el límite del espacio del Consejo, lleno de campos de asteroides y nebulosas que proporcionaban escondites perfectos para los invasores. La flota del almirante Quintar los esperaba en el punto de encuentro designado. La voz del comandante Walsh, el almirante, se escuchó por el sistema de comunicación. El señor de la guerra Azmore envió su desafío formal. El enfrentamiento tendrá lugar en el campo de asteroides del borde de Kepler mañana, a las 2 horas estándar de la hora galáctica. Ben leyó el documento del desafío que apareció en su pantalla. Estaba escrito como una invitación a un evento deportivo, con reglas sobre el uso de armas, las zonas de enfrentamiento y los procedimientos de rendición adecuados. Almirante, esto parece que nos están invitando a un juego. La guerra civilizada requiere protocolos adecuados. Ambas flotas se encontrarán en el centro del campo de asteroides. Declaran sus intenciones y entablan un combate formal hasta que un bando solicite una negociación. Esa noche, Ben reunió a sus oficiales para una sesión final de planificación. El campo de asteroides, donde se encontrarían con las grietas que se extendían a lo largo de millones de kilómetros, llenas de rocas que iban desde guijarros hasta pequeñas lunas, dijo Kate mirando la pantalla táctica. El Consejo espera que volemos directamente al centro de ese campo y nos alineemos como objetivos, rió el capitán Stone, pero no había humor en ello. Es un suicidio. Cualquier enemigo competente usaría esos asteroides como cobertura y nos destrozaría. ¿Y si los Craxi no planean seguir las reglas?, preguntó el comandante Foster. El mayor Clark estudió el documento de desafío de nuevo. Señor, este señor de la guerra Azmore lleva meses asaltando naves del Consejo. Conoce sus tácticas, sus debilidades, su comportamiento predecible. ¿Y si planea usar eso contra nosotros? Ben se levantó y caminó hacia la gran ventana que mostraba el campo de asteroides a lo lejos. En algún lugar, los Craxi esperaban. Esperaban que los humanos los siguieran. Las mismas reglas que habían funcionado durante 3000 años. Esperaban otra batalla civilizada con bajas mínimas y procedimientos de rendición adecuados. Caballeros, señora, dijo Ben sin darse la vuelta. Creo que es hora de que la galaxia aprenda algo nuevo sobre la guerra. Kate levantó la vista de su despliegue táctico. Señor, los Craxi quieren ver cómo luchan los humanos. El Consejo quiere que sigamos sus reglas, pero hay algo que todos olvidan. ¿Qué es eso, señor? Ben se giró para mirar a sus oficiales y vieron algo en su expresión que les recordó por qué la humanidad había sobrevivido a todas las guerras de su historia. No estamos aquí para jugar, estamos aquí para ganar. El campo de asteroides llamado borde de Kepler se extendía ante ellos como un laberinto tridimensional de roca y hielo. El comandante Ben Walsh, de pie en el puente de mando de la Nueva Ginebra, observaba su despliegue táctico mientras la teniente Kate Morgan cartografiaba cada asteroide más grande que un coche. Había estado trabajando durante 3 días seguidos, y sus cartas mostraban detalles que ninguna flota del Consejo se había molestado en registrar. Señor, he identificado 17 posiciones donde podemos ocultar los destructores, informó Kate. Los asteroides son lo suficientemente densos como para bloquear la mayoría de los escaneos de los sensores y hay líneas de fuego despejadas entre las rocas más grandes. La voz de Amil Quintar llegó por el sistema de comunicación desde su nave insignia. Comandante Walsh, la flota Craxi ha sido detectada acercándose a la zona de combate. Por favor, muevan sus naves a las coordenadas designadas para el desafío formal. Ben miró las coordenadas en su pantalla. Marcaban el centro exacto del campo de asteroides. Un amplio espacio abierto donde 2 flotas podrían alinearse y dispararse entre sí. Según la tradición del Consejo, era también la peor posición táctica posible, rodeada de cobertura que cualquier enemigo podría usar. Almirante, vamos a necesitar unos minutos más para posicionarnos. Muy bien, comandante. El combate comenzará tan pronto como ambas flotas estén correctamente organizadas. Ben cortó la comunicación y se dirigió a sus oficiales, el capitán Rick. Stone estaba a bordo del New Geneva para la batalla, mientras la comandante Amy Foster esperaba en su destructor, oculto tras un grupo de asteroides helados. El mayor Dan Clark tenía a sus marines listos para el abordaje, aunque dudaba que el Consejo aprobara tales tácticas. Kate, muéstrame el vector de aproximación de Craxi. La pantalla táctica se actualizó para mostrar las naves enemigas moviéndose por el campo de asteroides. Había 12 naves Crax, todas armadas con armas pesadas y diseñadas para ataques relámpago, pero en lugar de dirigiéndose directamente al punto de encuentro designado, estaban dispersos entre los asteroides. Señor, dijo Kate en voz baja, ellos tampoco están siguiendo el protocolo.
Ben sonrió con tristeza. Había sospechado que esto podría suceder. Los Craxi llevaban meses asaltando naves del Consejo, aprendiendo sus tácticas predecibles. Ahora veían una oportunidad de destruir una flota del Consejo usando los asteroides como cobertura, tal como lo harían las fuerzas humanas. Señalizar a todas las naves. Ben ordenó ejecutar el protocolo Hunter. El capitán Stone levantó una ceja. El protocolo Hunter no figuraba en ningún manual militar del Consejo. Era una táctica humana desarrollada durante las guerras del Cinturón, diseñada para luchar en campos de asteroides contra enemigos que conocían el terreno. La flota humana se dispersó inmediatamente. En lugar de dirigirse al punto de encuentro, cada nave se cubrió entre los asteroides. La Nueva Ginebra se escondió tras una enorme roca rica en hierro que ocultaría su rastro de la mayoría de los escáneres. Los destructores y cruceros desaparecieron en el laberinto de piedra y hielo al otro lado del campo. El señor de la guerra Thor observó su exhibición táctica con creciente entusiasmo. Los humanos se escondían igual que sus propias naves, lo que significaba que entendían la verdadera guerra. Este no sería otro aburrido encuentro del Consejo con reglas y ceremonias de rendición. Esta sería una batalla de verdad. Todas las naves comienzan la caza. Thmore ordenó a sus naves que se adentraran en el campo de asteroides usando las rocas como cobertura mientras buscaban naves humanas. La flota del almirante Quintar permaneció en las coordenadas designadas esperando a que ambos bandos se presentaran para el combate formal. El almirante Insectoides se estaba confundiendo al ver que sus sensores mostraban naves moviéndose por el campo de asteroides en lugar de prepararse para la batalla. Comandante Walsh, su flota parece estar fuera de posición. Por favor, repórtense a las coordenadas de combate inmediatamente. Ben ignoró la comunicación en su pantalla. Observó naves Craxi merodeando por los asteroides como cazadores buscando presas. Eran buenas. Debía admitir que sus movimientos demostraban habilidad táctica y paciencia, pero habían cometido un error crucial. Asumieron que los humanos lucharían como otras especies del Consejo. Kate, ¿tiene soluciones de fuego para las naves Craxi principales? Sí, señor. 3 objetivos en el rango, pero están usando los asteroides como cobertura. Entonces, retiramos la cobertura. Amy, ¿están listas sus cargas? La voz del comandante Foster se escuchó por el canal seguro. Afirmativo, señor. Los equipos de demolición han colocado explosivos en 12 asteroides importantes a lo largo del rutas de aproximación CXY. Ben había pasado los últimos 3 días no solo ocultando sus naves sino convirtiendo el campo de asteroides en un arma. Equipos de ingeniería humana habían estado trabajando sin descanso colocando cargas que fragmentarían grandes rocas en nubes de escombros mortales. Era una táctica que ninguna especie del Consejo había concebido jamás, ya que requería considerar el medio ambiente como parte de la batalla. Todas las naves, preparadas para el bombardeo de asteroides. Las primeras explosiones iluminaron el campo de asteroides como fuegos artificiales. Enormes rocas que habían flotado en el espacio durante millones de años se rompieron repentinamente, enviando fragmentos en todas direcciones. Las naves agrietadas, atrapadas entre los asteroides en explosión, encontraron su refugio. Se convirtió en una tormenta de escombros voladores. Ben ordenó. Las naves humanas emergieron de sus escondites como lobos atacando a una manada. La Nueva Ginebra apareció tras su asteroide e inmediatamente abrió fuego contra 2 naves agrietadas que luchaban por navegar por el campo de escombros. Sus armas, diseñadas para el combate entre naves, atravesaron el blindaje agrietado como papel. El capitán Stone, al mando de la exhibición táctica, coordinó el ataque. Foster, lleva a tus destructores por el flanco izquierdo. Rick, sube tu crucero desde abajo. Vamos a rodearlos, la flota Craxi. Esperando cazar naves humanas dispersas, se encontraron atrapados en una emboscada cuidadosamente planeada. A cada giro, naves humanas aparecieron desde nuevas direcciones, usando los asteroides que conocían de memoria para lanzar ataques sorpresa. El señor de la guerra, Thmore, observó su despliegue táctico con creciente horror. En 15 minutos, había perdido 4 naves ante un enemigo que parecía aparecer y desaparecer a voluntad. Esta no era la guerra civilizada que él entendía. Esto era algo mucho más letal. Todas las naves se retiran al punto de concentración 7, él comandaba. Pero los humanos también lo habían anticipado. El detallado mapa de Kate había identificado todas las posibles rutas de escape. Las naves humanas ya se movían para bloquearlos. Los Craxi se encontraron acorralados como animales,
conducidos hacia zonas donde las armas humanas podían apuntarlos con mayor eficacia. El grupo de destructores del comandante Foster atacó desde 3 direcciones a la vez. Su fuego coordinado inutilizó 2 naves Craxi más. Los marines del mayor Clark estaban listos para abordar las naves inutilizadas, algo que sorprendió a los Craxi, que nunca se habían enfrentado a abordajes durante conflictos del Consejo. «Señor», informó Kate. «La nave insignia enemiga intenta abrirse paso a través del sector 7. Rick, intercéptalos. No dejes escapar a Zedmore». El crucero del capitán Stone apareció directamente en la trayectoria del señor de la guerra Craxi. Ya con armas disparando, la nave insignia enemiga, dañada por los escombros y abrumada por las tácticas humanas, intentó devolver el fuego, pero se vio superada por un oponente que usaba cada asteroide como escudo y arma. El almirante Quintar observaba la batalla desde su posición en las coordenadas designadas. Sus ojos compuestos estaban abiertos de par en par por la sorpresa. Esto no era una guerra, como el Consejo entendía. Los humanos se movían por el campo de asteroides como si hubieran nacido allí, apareciendo y desapareciendo, utilizando el entorno de maneras que parecían imposibles. «Flota del Consejo a todos los combatientes», transmitió. «Por favor, cesen las hostilidades y preséntense en las coordenadas de combate para los protocolos de batalla adecuados». Ninguno de los bandos respondió. Los humanos estaban demasiado ocupados presionando su ataque y los Craxi supervivientes estaban demasiado ocupados intentando sobrevivir en 4 horas. 8 naves Craxi fueron destruidas o inutilizadas, 3 fueron capturadas por marines. Solo la nave insignia del señor de la guerra Thor permaneció operativa, y estaba rodeada de naves humanas sin posibilidad de escape. «Ben, señor de la guerra Zmore», transmitió por canales abiertos, «su flota está derrotada. Ríndanse inmediatamente y sus tripulaciones supervivientes serán tratadas». Según la ley militar, la respuesta llegó rápidamente. «Me rindo, por favor. No destruyan mi nave restante». Ben aceptó la rendición, pero a diferencia de las tradiciones del Consejo, mantuvo a los prisioneros Craxi bajo vigilancia. El concepto de prisioneros de guerra era ajeno a la civilización galáctica, donde los enemigos derrotados eran simplemente enviados a casa tras aceptar las negociaciones mientras la flota humana se reagrupaba alrededor de sus presas capturadas. El almirante Quintar finalmente se acercó al campo de batalla. Sus sensores registraron todo: los asteroides destrozados, las naves Craxi destruidas, las naves humanas que habían aparecido de la nada para ganar. «Victoria». «Comandante Walsh», transmitió el almirante con voz temblorosa. «¿Qué ha hecho?» Ben observó la destrucción a su alrededor, las naves enemigas capturadas en el campo de asteroides que nunca volverían a ser lo mismo. Pensó en las reglas del Consejo para la guerra civilizada y cómo esas reglas acababan de romperse para siempre. «Ganamos», dijo simplemente. La noticia de la batalla del filo de Kepler se extendió por la galaxia más rápido de lo que cualquier nave podría viajar en Centaur Prime. Las torres de cristal de las cámaras del Consejo zumbaban con conversaciones urgentes mientras representantes de 47 especies diferentes intentaban comprender lo que habían presenciado. La canciller Texara estaba de pie frente a la pantalla principal observando las imágenes de la batalla por 15ª vez. La grabación muestra naves humanas apareciendo tras asteroides, como fantasmas coordinando ataques que destruyeron una flota enemiga entera en horas. No se aceptaba ninguna rendición hasta que el enemigo fuera derrotado por completo. No se seguían las reglas. No se mostraba piedad. La secuencia de la explosión del asteroide, solicitada de nuevo por el Dr. Belnas, el principal estratega militar del Consejo, palideció al estudiar los datos tácticos. La pantalla mostraba enormes rocas siendo destrozadas por explosivos humanos, convirtiendo el propio entorno en un arma. Las especies del Consejo habían luchado en campos de asteroides durante siglos, pero ninguna había pensado jamás en usar los asteroides como munición. «Planearon esto», dijo el Dr. Belnas en voz baja. «Los humanos pasaron días preparando el campo de batalla antes del combate. Convirtieron el espacio mismo en una trampa». El almirante Quintar, que había presenciado la batalla de primera mano, se presentó ante los representantes reunidos. Sus rasgos insectoides estaban rígidos por la conmoción. «Honrados miembros del Consejo, debo informar que las tácticas militares humanas son diferentes a todo lo registrado en nuestros registros. No luchan para lograr una negociación. Luchan para lograr la destrucción total de sus enemigos». Un representante de la Confederación Mollisk levantó un tentáculo. «Seguramente». «Exagere, almirante». «Todas las especies comprenden el valor de preservar la vida durante el conflicto». «No,
Almirante Quintar respondió con firmeza. Los humanos continuaron atacando incluso después de que los Craxi solicitaran negociaciones. Capturaron naves enemigas y mantuvieron a las tripulaciones prisioneras. No mostraron interés en seguir los protocolos establecidos. El cuerpo cristalino del canciller Texar se atenuó mientras procesaba esta información. Almirante, en su opinión, ¿qué habría sucedido si los humanos hubieran estado luchando contra una flota del Consejo en lugar de contra los Craxi? El almirante guardó silencio durante un largo momento. Aniquilación completa. Canciller. Nuestras formaciones, nuestros protocolos, nuestros métodos de combate nos habrían convertido en blancos fáciles para las tácticas humanas. Mientras tanto, en la Tierra, el capitán Jake Morrison se encontraba en una reunión de emergencia con la presidenta Nancy Williams y el Consejo de Defensa de la Tierra. Los informes de Kepler's Edge habían llegado a la Tierra hacía 12 horas y el gobierno intentaba comprender qué significaba para el futuro de la humanidad en la galaxia. El comandante Walsh siguió la doctrina militar humana estándar. Informó el general Roy Campbell, el oficial militar de mayor rango de la Tierra. Identificó una situación táctica, analizó las capacidades enemigas y logró la victoria total. Con mínimas bajas aliadas para nuestros estándares, fue un combate de manual. La presidenta Williams se frotó la frente. Roy, lo que hizo Walsh asustó a toda la galaxia. Nos llegan informes de que varias especies del Consejo están solicitando reuniones de defensa de emergencia. La DRA. Ellen Brooks, quien regresó a la Tierra después de que la misión diplomática inicial llegara. Su investigación sobre la guerra galáctica. Señora presidenta, he estado estudiando la historia militar del Consejo en 3000 años. Nunca han tenido una batalla con más de 50 bajas en total. Los humanos destruyeron o capturaron 12 naves y más de 3000 Craxi en un solo combate. ¿Está diciendo que somos demasiado efectivos?, preguntó el general Campbell. Digo que los estamos aterrorizando. Todas las especies del Consejo evolucionaron a partir de ancestros pacíficos. Nunca han desarrollado el instinto asesino que los humanos tienen tras millones de años de caza. En Centara Prime, el Departamento de Xenocicología del Consejo presentaba su análisis de emergencia. La profesora Yolandra, un ser alto con tentáculos flotantes por brazos, se paró ante los representantes reunidos con un informe que cambiaría. Historia galáctica. Compañeros miembros del Consejo, comenzó, nuestra investigación sobre la evolución humana ha revelado hechos inquietantes. Los humanos son la primera especie que hemos encontrado que evolucionó como cazadores persistentes. Sus ancestros perseguían a sus presas hasta que caían exhaustas y luego las mataban mientras estaban indefensas. La cámara quedó en silencio. La mayoría de las especies del Consejo habían evolucionado a partir de criaturas que pastaban plantas o recolectaban frutas. El concepto de cazar a otras criaturas inteligentes hasta la muerte les resultaba extraño y horrible. La profesora Yolandra continuó, este pasado cazador ha moldeado la psicología humana de maneras que los hace fundamentalmente diferentes de nosotros. No ven la guerra como un método de comunicación o negociación, la ven como depredación. Un representante del colectivo Cristal intervino. Sugiere que los humanos son violentos por naturaleza. Sugiero que los humanos son mortales por naturaleza. Cuando entran en guerra, aplican los mismos instintos que sus ancestros usaban para cazar mamuts y felinos dientes de sable. Planifican, coordinan, se adaptan y no se detienen hasta que su presa muere. La grabación de la batalla se reprodujo de nuevo en la pantalla principal. Los representantes del Consejo de la pantalla observaron a las naves humanas moverse a través del campo de asteroides con una coordinación que parecía casi sobrenatural. Cada movimiento estaba planeado, cada ataque estaba perfectamente sincronizado, cada respuesta enemiga era anticipada. Observen sus patrones de formación. El Dr. Belnas señaló, ellos no participan en combates lineales como las especies civilizadas, rodean a sus enemigos. Enemigos como una jauría de depredadores cazando. Un solo animal grande. La canciller Texara llamó al orden mientras voces preocupadas llenaban la cámara. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó a los asesores militares. El almirante Quintar dio un paso al frente. La canciller humana. Las capacidades militares superan con creces las nuestras y deciden expandir su territorio o desafiar la autoridad del Consejo. Nuestras fuerzas existentes no podrían detenerlos, pero son solo una especie entre 47. Protestó un representante de la República Coral. Una especie que podría derrotar a las otras 46 juntas. El almirante respondió con gravedad. Al día siguiente,
el capitán Morrison recibió un mensaje urgente solicitando su regreso inmediato a Centaur Prime. El tono del mensaje era muy diferente al de su primera invitación. Al llegar, encontró la bahía de atraque casi vacía, con solo personal esencial presente. La canciller Texara lo recibió personalmente sin la ceremonia habitual ni multitudes de observadores. Su cuerpo de cristal parecía más oscuro que antes y su voz transmitía notas que Jake había aprendido a reconocer como miedo. Capitán Morrison, necesitamos hablar. El papel de su especie en el consejo. Caminaron por pasillos inusualmente silenciosos. Otros seres los evitaban. El contacto visual con Jake y la conversación se detuvieron cuando pasó. La atmósfera amistosa de su primera visita desapareció por completo. Canciller, ¿hay algún problema con nuestra membresía? Capitán, su ejército ha demostrado capacidades que preocupan a muchos miembros del Consejo. La batalla de Keplers ha generado dudas sobre las intenciones humanas. Jake dejó de caminar. Nuestras intenciones. Completamos la misión exactamente como se solicitó. La amenaza Craxi ha sido eliminada. Usted los eliminó por completo. Capitán, no mostró piedad. No siguió ningún protocolo y usó tácticas que ninguno de nosotros había imaginado. Muchas especies se preguntan qué sucede cuando los humanos deciden que no están de acuerdo con una decisión del Consejo. El canciller lo condujo a una sala de reuniones privada donde pantallas holográficas mostraban las secuelas de la batalla, asteroides destrozados, naves destruidas y el frío vacío del espacio donde había estado la flota Craxi. Capitán, el Consejo agradece su efectividad, pero también nos aterroriza. Nos ha mostrado un tipo de guerra que podría destruir todo lo que hemos construido. Jake estudió las pantallas, comenzando a comprender la profundidad del problema. Canciller, los humanos han sido capaces de guerra total durante siglos, pero también hemos elegido la paz y la cooperación. El hecho de que podamos luchar no significa que queramos luchar, sino que tú podrías luchar si así lo deseas. Y esa posibilidad mantiene despiertas a 46 especies por la noche. El canciller activó otra pantalla que mostraba los movimientos de tropas por toda la galaxia. Las especies del Consejo estaban alejando silenciosamente sus flotas del territorio humano y aumentando las patrullas en sus propias fronteras. Capitán Morrison. El Consejo ha tomado una decisión. Agradecemos su ayuda con la situación de Craxi, pero creemos que sería mejor que los humanos no participaran en futuras operaciones militares. Jake sintió un nudo en el estómago. Nos retiran de las tareas de mantenimiento de la paz. Los retiramos de todas las actividades militares dentro del espacio del Consejo. Con efecto inmediato. Las fuerzas humanas están restringidas a operaciones defensivas dentro de su propio territorio. La sala estaba en silencio, excepto por el zumbido de los sistemas ambientales de la estación. Jake se dio cuenta de que el primer gran éxito militar de la humanidad también había estado allí. El último canciller, ¿qué pasa si surge otra amenaza que sus fuerzas no pueden manejar? El cuerpo de la canciller se iluminó ligeramente, pero la voz permaneció triste. Entonces aprenderemos a manejarlo nosotros mismos, capitán, porque la alternativa es pedir ayuda a criaturas que ahora nos damos cuenta que podrían destruirnos a todos. 6 meses después de la prohibición, el general Roy Campbell se encontraba en su oficina en la Tierra leyendo informes que lo hicieron negar con la cabeza con incredulidad. La galaxia se estaba desmoronando y el Consejo no tenía idea de cómo detenerlo. Señor, estamos recibiendo otra señal de socorro del sistema Boran, informó la coronel Linda Hayes. Su ayudante, el Imperio Zapirano, acaba de tomar su tercer planeta esta semana. Roy miró el mapa estelar en su pared, donde los marcadores rojos mostraban conflictos en expansión por el espacio del Consejo sin participación militar humana. 3 guerras separadas habían estallado y los métodos tradicionales del Consejo estaban resultando inútiles contra los enemigos que se niegan a seguir las reglas. ¿Qué hay de la situación del enjambre del vacío que está empeorando, señor? Han consumido 2 sistemas estelares enteros. Ahora las flotas del Consejo ni siquiera pueden frenarlos. Roy se acercó a su ventana y miró las estrellas. En algún lugar allá afuera, miles de millones de seres morían porque la galaxia tenía demasiado miedo de dejar que los humanos los ayudaran. La ironía no se le escapó. Que la efectividad de la humanidad los había vuelto demasiado peligrosos para usarlos en Centaur. La primera canciller Texara se sentó en una sesión de emergencia con lo que quedaba del Consejo en pleno. Varias especies habían dejado de enviar representantes después de que sus sistemas natales cayeran ante diversas amenazas. La gran cámara una vez se llenó con los sonidos de 47 voces diferentes ahora resonaban en espacios vacíos.
Los clanes fundidos han invadido por completo el territorio de los colectivos de cristal, informó el almirante Quintar con voz cansada tras meses de dar malas noticias. No siguen ningún protocolo. Atacan objetivos civiles, ignoran las solicitudes de rendición y rechazan toda negociación. El Dr. Belnas mostró pantallas tácticas que mostraban los últimos desastres que el Imperio Zapiriano ha aprendido de las tácticas humanas que observaron en el filo de Kepler. Usan campos de asteroides para emboscadas y coordinan ataques multivectoriales. Nuestras fuerzas no tienen defensa contra estos métodos. El cuerpo de cristal del canciller se había debilitado. En los últimos meses, ¿qué hay del enjambre del vacío? Es peor de lo que temíamos, canciller. No se comunican, no negocian y consumen todo a su paso: planetas, naves, estaciones espaciales e incluso otras formas de vida. Nuestras armas apenas rozaron sus biohips. El canciller miró alrededor de la cámara, a los rostros de especies que solo habían conocido la paz durante milenios. Ninguno de ellos tenía idea de cómo. Para librar una guerra real, sus líderes militares habían sido entrenados para conflictos ceremoniales con resultados predeterminados. ¿Alguien ha intentado contactar a los humanos? La cámara guardó silencio. La prohibición de la participación militar humana había sido unánime, pero ahora muchos miembros del Consejo comenzaban a cuestionar esa decisión. La DRA. Belna se aclaró la garganta. Canciller, hemos recibido comunicaciones no oficiales de fuentes humanas. Están al tanto de nuestra situación y han ofrecido asistencia. ¿Qué tipo de asistencia? Lo llaman el Programa de Asesoramiento Militar Humano. Proporcionarían entrenamiento táctico y orientación estratégica a nuestras fuerzas, pero no participación militar directa. La antena del almirante Quintar se movió con interés. Los puestos de asesor no violarían la prohibición de la participación militar humana. La canciller texara consideró esto cuidadosamente. El Consejo había prohibido a los humanos luchar en sus guerras, pero nunca les habían prohibido enseñar a otros a luchar. 2 semanas después, la teniente Kate Morgan se encontró en la misión más extraña de su carrera. Estaba de pie en el puente de una nave de guerra Netis, observando a oficiales insectoides intentar comprender conceptos tácticos básicos que los niños humanos aprendían jugando juegos de estrategia. No. Almirante, le dijo pacientemente al comandante de la nave, no debe anunciar su ataque con antelación. El elemento sorpresa es lo que hace que una emboscada funcione. El almirante Cintar chasqueó las mandíbulas, confundido. Pero el teniente Morgan, ¿cómo sabrá el enemigo que debe preparar sus defensas si no le informamos de nuestra aproximación? Kate respiró hondo e intentó explicar por 10ª vez que el objetivo de la guerra era ganar, no darle al enemigo una oportunidad justa. Sus otros asesores humanos mantenían conversaciones similares con oficiales alienígenas que nunca habían concebido luchar para derrotar a alguien en el otro lado de la galaxia. El capitán Rick Stone enseñaba a los seres de cristal de Boran a usar la movilidad de sus naves para ataques relámpago contra el Imperio Zapiriano. Sus naves pueden atravesar materia sólida durante breves periodos. Le explicó al comandante Alexander que eso significa que pueden aparecer dentro de formaciones enemigas, atacar sus naves más débiles y desaparecer antes de que puedan responder. El cuerpo del ser cristalino titiló con incertidumbre. Capitán Stone, esas tácticas parecen deshonestas. ¿No deberíamos enfrentarnos a naves enemigas en combate justo? Comandante, los zafirianos están conquistando sus mundos y esclavizando a su gente. Esto no es un partido deportivo, es supervivencia. Mientras tanto, el mayor Dan Clark trabajaba con las fuerzas de la República Coral, enseñándoles abordajes y combate cuerpo a cuerpo. Los seres coralinos nunca imaginaron luchar dentro de naves enemigas, ya que su tradición era inutilizar las naves y permitir que las tripulaciones escaparan sanas y salvas. El mayor Clark preguntó al capitán Reefneses, ¿cuál es el propósito de capturar naves enemigas? ¿No deberíamos simplemente pedirles que se rindan? Capitán, las naves capturadas proporcionan información sobre las capacidades e intenciones del enemigo. También evitan que esas naves sean utilizadas en su contra de nuevo. Pero la tarea más desafiante recaía en la comandante Amy Foster, quien intentaba ayudar a las fuerzas del Consejo a comprender el enjambre del vacío. Las bionaves de más allá del borde galáctico no seguían ninguna táctica reconocible. No tenían una estructura de mando aparente y parecían existir solo para consumir todo lo que encontraban. Comandante Foster, dijo el Dr. Nash durante una reunión de estrategia, nuestros analistas no pueden determinar qué quiere el enjambre del vacío. Se niegan. Todos los intentos de comunicación. Amy miró las pantallas tácticas que mostraban los movimientos del enjambre.
Las naves biológicas se movían en patrones que le recordaban a algo, pero no podía identificarlo. Doctor Belnas, ¿ha considerado que podrían no querer nada? ¿Y si el consumo es su único propósito? No lo entiendo. En la Tierra tenemos criaturas llamadas langostas. Recorren los continentes devorando todo a su paso hasta que no queda nada. Luego siguen adelante. No negocian. Con cultivos, no preservan algunas plantas para el crecimiento futuro, simplemente consumen la expresión de los científicos alienígenas. Horror creciente. ¿Crees que el enjambre del vacío es una fuerza biológica de la naturaleza, no una especie inteligente? Creo que son el equivalente galáctico de un incendio forestal. No se negocia con el fuego, se combate con cortafuegos, quemaduras controladas y una fuerza abrumadora. La perspicacia de Amy condujo a la primera defensa exitosa contra el enjambre del vacío. En lugar de intentar comunicarse o seguir los protocolos de batalla tradicionales, las fuerzas del Consejo comenzaron a tratar las bioips como un desastre natural que debía ser contenido y destruido. Durante los meses siguientes, los asesores humanos enseñaron lentamente a las especies del Consejo cómo librar guerras reales. Las lecciones fueron dolorosas y a menudo contradecían miles de años de tradición pacífica, pero funcionaron. El avance zapiriano fue detenido mediante tácticas de guerrilla. Los clanes fundidos fueron derrotados mediante operaciones coordinadas de múltiples especies. El enjambre del vacío fue contenido utilizando estrategias que los trataban como una plaga a erradicar. El general Campbell recibía informes regulares de sus asesores dispersos y notó algo interesante en sus comunicaciones. Las especies alienígenas estaban aprendiendo no solo a luchar, sino también a pensar como depredadores. Desarrollaban la misma mentalidad estratégica que había hecho a los humanos tan efectivos. El coronel Hayes dijo una mañana: «Creo que hemos creado un problema mayor del que hemos resuelto». ¿Cómo? Así que, señor, hemos enseñado a 46 especies alienígenas a librar una guerra total. ¿Qué sucede cuando deciden que ya no necesitan nuestro consejo? Como si la respuesta a su pregunta fuera una prioridad. Llegó un mensaje de Zentara. La canciller principal, Texara, apareció en la pantalla de comunicación, pero su comportamiento era diferente al de su última conversación. Su cuerpo de cristal brillaba con confianza y su voz transmitía una nueva autoridad. General Campbell. El Consejo desea agradecer a la humanidad los servicios de asesoramiento que nos han brindado. Su ayuda ha sido invaluable para resolver nuestros recientes conflictos. Me alegra haber podido ayudar, canciller. Sin embargo, el Consejo cree que nuestras fuerzas han desarrollado suficientes capacidades tácticas para manejar futuras amenazas de forma independiente. Terminaremos el programa de asesoramiento con efecto inmediato. Roy sintió un escalofrío en la espalda. Canciller, ¿está diciendo que ya no necesita militares humanos? Experto general, decimos que hemos aprendido lo que necesitábamos aprender. La galaxia ahora tiene 46 especies con capacidades militares similares a las suyas. Agradecemos su instrucción, pero los estudiantes ya no necesitan a sus maestros después de que terminó la comunicación. Roy se sentó en su oficina mirando el mapa estelar. La prohibición de la participación militar humana seguía vigente, pero ahora no importaba. La galaxia había aprendido a luchar como los humanos y había 46 de ellos frente a la humanidad. El coronel Hayes dijo en voz baja: «Envíen un mensaje a todos nuestros asesores, díganles que regresen a casa inmediatamente». «Señor, ¿cuál es la urgencia?» Roy miró las estrellas una vez más, pensando los superdepredadores y las lecciones que les habían enseñado a toda la galaxia, porque creo que acabamos de enseñarles a cazar.